Muchas gracias, Mario. Bueno, Mario ya me presentó. Mi nombre es Omar Samayoa, yo trabajo para el BID en el tema de cambio climático. Voy a tratar de ser muy breve en la presentación. Creo que a esta hora ya todos estamos más pensando en el almuerzo, ¿no?, que en la presentación. Por una parte, creo que es bueno porque puedo usar eso de argumentos si no se entiende la presentación que voy a dar. Yo voy a hablar más de la parte general de lo que es priorización de políticas y acciones de campo. Creo que es la parte más fácil. Le voy a dejar a Luis la parte más difícil, que le va a presentar luego. Y voy a basarme mucho en cuál ha sido la experiencia de Guatemala, para ponerlo como ejemplo de algunas lecciones aprendidas, tomando cuenta que es el caso que conozco un poco más. Primero que nada, a mí me gustaría saber, digamos, conocer un poco también de ustedes cuánta la gente está involucrado en estos procesos, también para despertarlos un poco. ¿Cuántos han trabajado o han estado involucrados por más de 5 años en procesos de red? Que levanten la mano. ¿Cuántos han estado por más de 3 años involucrados en estos procesos de red? ¿Cuántos menos de 1 año? ¿Cuántos conocen las estrategias de red de los países? ¿O que han estado involucrados en el trabajo de las estrategias? Ok, bueno, si se dan cuenta, digamos, hay mucha heterogeneidad en el involucramiento, no voy a decir en el conocimiento, porque puede ser que, digamos, en 1 año de estar involucrado en el tema, uno pueda avanzar. Sin embargo, haciendo una analogía al proceso de construcción de lo que son las estrategias red en el país, en los países, yo digo, es casi como construir la Torre de Babel, ¿no? O sea, es lo que mencionaba Leslie al inicio, el tema del manejo del lenguaje, uniformidad de conceptos, o sea, es un tema sumamente complicado. Y bueno, nosotros creo que algunos hemos tenido, vamos a llamarle suerte, entre comillas, de estar casi 7, 8 años en estos procesos, viendo cómo han avanzado y sobre todo, digamos, tratando de darle forma a algo que nació como un concepto, digamos, muy, muy interesante dentro de la convención y que todavía, digamos, está en proceso de negociación y que plantea la utilización de los bosques como un mecanismo de mitigación. Y tal vez por ahí quisiera comenzar, o sea, citando, yo sé que para algunos esto es repetitivo, pero para recordar, o sea, cuál es el alcance que establece la Convención para el tema de red, y nuevamente, digamos, lo ve como un mecanismo de mitigación y establece 5 actividades ahí que se pueden hacer para poder reducir emisiones, ¿no? O sea, todo enfocado en el tema de reducción de emisiones. En la mañana, digamos, salía la pregunta ahí si biodiversidad, digamos, podría aplicar para red. Y bueno, yo creo que Jacobo aclaró muy bien el tema para el PLOS, perdón. Jacobo lo aclaró en términos de que se refiere a incremento en los stocks de carbono, y el tema de biodiversidad más bien he visto, digamos, como un beneficio, no carbono, un beneficio adicional de lo que es red. Y luego la convención también habla, digamos, de que si uno quiere hacer red, digamos, si uno quiere hacer reducción de emisiones aplicando esas 5 actividades, hay que considerar algunas cuestiones importantes, entre otras menciona el tema de salvaguardas, y la convención, bueno, establece 7 salvaguardas ahí, las primeras 2 que tienen que ver con el marco institucional y de gobernanza forestal en los países. Luego vienen otras que tienen que ver con la participación de partes interesadas, el tema de no conversión de bosques en plantaciones, y finalmente las últimas 2 que tienen que ver con lo que es integridad ambiental. Menciono esto brevemente porque, digamos, más adelante quiero regresar de por qué, digamos, es importante el tema de alineación de los marcos de políticas de los países en relación a este tema de red. Hay, digamos, de alguna forma cierto, no sé si llamarle consenso o manejo, de que la implementación de red debe hacerse por fases, ¿sí? Esa es la propuesta que se maneja en el caso del FCPF, pasar por una fase preparatoria, luego una fase de ajustes en los marcos de políticas para finalmente llegar a una fase de implementación. Digamos, es un modelo lineal, teórico, de cómo debe
ser el proceso de implementación. Sin embargo, en la práctica, y como pueden ver, digamos, en muchos países, puede ser que las 3 etapas se estén dando en paralelo y algunas incluso, digamos, retroalimentando a otras. O sea, yo lo vería más como un modelo circular y que avanza en el tiempo. En todo caso, digamos, lo que a mí me pidieron hablar, que es el tema de la estrategia, está enfocado en esta primera fase, ¿no? O sea, cómo preparar a los países para entrar en ese proceso de implementación para red. Y la estrategia, bueno, o al menos un formato, digamos, el que yo conozco, que utiliza el FCPF, que también lo utiliza ONU Red, de cómo estructurar las estrategias en los países, tiene esos 4 componentes técnicos, ¿no? Hay otros 2, pero son más administrativos. Y bueno, el primero, o sea, y los que han pasado por los procesos de preparar los documentos del RPP o que están involucrados en desarrollar las estrategias, saben que incluye una primera fase de organización y consulta, luego tiene un componente 2 del desarrollo de una estrategia nacional, escenarios de referencia y un diseño de un sistema de monitoreo de emisiones y otros beneficios. En la práctica, bueno, tal vez uno de los retos más importantes, y aquí, bueno, comienza el tema de lecciones aprendidas y desafíos, es la integración de estos 4, sobre todo conceptualmente, y también en el trabajo en el campo, ¿no? Sobre todo entender cómo el componente 1, 3 y 4 aportan al componente 2, cómo tienen que ir articulados y cómo eso, digamos, al final traducirse en una propuesta que tenga sentido y que sea viable en términos de lograr una estrategia a nivel nacional para la reducción de emisiones. Y bueno, la pregunta, digamos, que a uno le surge es, y seguramente muchos países se lo hicieron cuando comenzaron a desarrollar sus propuestas de RPP para el FCPF, era por dónde iniciar, qué criterios utilizar, y tal vez, digamos, uno básico que uno podría usar es el tema de, bueno, saber dónde ocurren emisiones. O sea, si sabemos que RED está enfocado en reducir emisiones, dónde ocurren estas en cada una de esas, y dónde hay potencial de reducirlas en cada una de esas 5 actividades que yo mencioné anteriormente, ¿no? Y de aquí en adelante voy a usar mucho nuevamente el caso de Guatemala, nuevamente, que es el que conozco con un poco más detalle, pero que podría aplicar también para otros países, ¿no? En el caso de Guatemala, bueno, como ustedes vieron en las presentaciones en la mañana, o sea, el país fue dividido en 5 regiones, tratando de buscar regiones más o menos homogéneas en términos biofísicos, socioeconómicos, y donde agentes drivers de deforestación pudieran ser similares y a través de los cuales, digamos, se pueda establecer acciones para poder abordar las causas y agentes de la deforestación. Entonces, esto es una aproximación territorial para tratar de comenzar a desarrollar, digamos, lo que es una estrategia nacional para Red Plus. Y con base en eso uno podría, digamos, viendo dónde está la cobertura forestal, dónde está ocurriendo el cambio de uso con mayor intensidad, dónde hay territorios con potencial de recuperación de cobertura forestal, etcétera, etcétera. Uno podría establecer algunas áreas iniciales prioritarias en las cuales podría enfocar acciones, actividades en campo. Y en el caso de Guatemala, pues lo han hecho de esta forma, y ustedes pudieron ver en la presentación de la mañana, nuevamente hay algunos territorios que han sido identificados y sobre los cuales hay propuestas de actividades en campo para reducir emisiones a través ya sea de deforestación, degradación o el incremento de los stocks de esta parte posiblemente, digamos, en un ejercicio de preparación de una estrategia puede ser tal vez la más fácil, si se le puede llamar así entre comillas. Sin embargo, digamos, ya ir avanzando hacia los otros elementos, digamos, que uno puede utilizar para identificando qué acciones puede hacer para red, puede ser un poco más difícil, ¿no? O sea, y uno es, en mi opinión, el tema de marco de políticas. Y cito el ejemplo de Guatemala, y lo que ustedes vieron, digamos, que presentó Jacobo, ya es el Estado hoy,
digamos, de cómo está el proceso de discusión y conceptualización y la identificación de las políticas, etcétera, etcétera. Se presentó todo esto. Sin embargo, hace 3, 4 años, digamos, no necesariamente se tenía visualizado todo esto, ¿no? Por diversas razones, o sea, pero principalmente por que no necesariamente estaban integrados todos los actores del sector en la preparación de la estrategia. Y tal vez en principio, o sea, lo que salta, digamos, o lo que uno puede identificar de forma más rápida como dentro del marco de política son aquellas que están más vinculadas al sector forestal. Sin embargo, el ejercicio que requiere tal vez un poquito más de análisis o es un poco más desafiante es cómo articular otras herramientas de política, otros marcos de política que no necesariamente están vinculados al sector forestal. O en algunos casos, digamos que pueden tener un efecto antagónico en términos de las acciones de reducción de emisiones. Entonces, ir, digamos, al sector agrícola o al sector energético es probablemente un ejercicio que hay que hacer para poder encontrar otros marcos de política que pueden soportar, apoyar, digamos, en el desarrollo de una estrategia. Y que en el caso, nuevamente, del ejercicio de Guatemala, creo que, digamos, se ha logrado identificar un marco amplio de políticas que pueden soportar el desarrollo de la estrategia. Entonces, esto, nuevamente, buscando ese vínculo entre políticas y actividades en el territorio y también la parte de financiamiento, como lo voy a mencionar un poco más adelante. En el caso de Guatemala, también en la parte del marco jurídico, el marco legal, digamos, hay 2 pilares importantes, uno es la ley forestal y otro es la ley de áreas protegidas, y sobre esta se ha articulado la ley de cambio climático. Entonces, digamos, esto viene como también a reforzar ese marco para la implementación de acciones, y por supuesto hay que conocerlo, analizarlo para ver cómo se puede articular con las acciones o actividades red que se pueden pensar en implementar en algún momento. Estas 2, o sea, son la base de lo que ustedes van a ver a continuación, que es, digamos, la propuesta ya de actividades a nivel de los territorios, ¿no? Y voy a tratar de resumir lo que Jacobo presentó en la mañana por tema de facilidad en la diferenciación del marco de políticas. Lo voy a presentar de esta forma. Digamos, uno es el marco de políticas que tiene que ver con áreas protegidas y el otro que tiene que ver con áreas fuera de áreas protegidas, principalmente lo que hace el INAV, ¿no? Sin embargo, en la propuesta del IRPIN que Guatemala ha preparado, esto ya, digamos, forma parte de una propuesta conjunta, digamos, y no necesariamente está diferenciada a nivel territorial. Esto, digamos, las opciones de la estrategia o las actividades dentro de la estrategia de red es un poco redundante, repetitivo, digamos, en el lenguaje que se utiliza dentro de los 4 componentes que yo presenté, porque si se recuerdan, hay un componente 2 que se llama desarrollo de la estrategia red, y dentro de ese, digamos, habla de identificar opciones, ¿sí?, para la reducción de emisiones. En este caso, entonces, el ejercicio que se hizo es buscar esa articulación de esas opciones, que básicamente, digamos, fueron divididos en estas dos grandes áreas, y cómo encontrar un marco de política que soporte esas actividades que van a ser desarrolladas en campo, ¿no? Y aquí algunos ejemplos, digamos, de qué implica hacer esas acciones en cada una de las 2 grandes líneas de trabajo. Esto es, digamos, en forma resumida, lo que es la propuesta de Guatemala dentro de lo que es el desarrollo del IRPIN, que va articulado nuevamente con la estrategia que se está preparando, porque son 2 procesos que van fusionados, o uno, digamos, aporta al otro. De hecho, la misma estrategia, digamos, es una condición para poder llegar a fases más avanzadas en el caso del Fondo del Carbono del Banco Mundial, ¿no? Al final, todo esto debería traducirse en principio en reducción de emisiones, ¿no?, que es el primer producto que se requiere para red, y luego pueden venir otros co-beneficios o beneficios no carbono, que pueden incluir combate a la pobreza, seguridad alimentaria y otros tipos de servicios, ¿no?
¿Por qué es importante, digamos, en mi opinión, esa alineación? O sea, alinear lo que son las actividades y las opciones de la estrategia red con el marco de políticas. Yo veo dos razones principales. Uno, primero, es por el tema de salvaguardas, o sea, y lo presenté al inicio porque quería citarlo otra vez acá. Muchas veces, digamos, las salvaguardas únicamente las vemos como desde el punto de vista social y ambiental. Y si ustedes se dan cuenta, las 7 salvaguardas para red tienen componentes sociales y ambientales, pero además, o sea, hay 2 que están referidas al marco institucional, a la gobernanza forestal. Entonces, básicamente, digamos, si uno lo quiere ver así, es casi un mandato de alinear, o sea, lo que son los marcos de gobernanza forestal, el marco institucional, con la implementación de las estrategias para red. Y el segundo punto, que en mi opinión es, ¿por qué es importante hacer esto? Es por el tema de financiamiento. En el caso de Guatemala, por ejemplo, solo con estos 2 programas, digamos, tanto lo que se hace en áreas protegidas como fuera de áreas protegidas, lo que hace el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques, suma aproximadamente unos 50 millones de dólares anuales, ¿no? O sea, es lo que aporta el Estado para financiar muchas de estas actividades que están acá, y sobre las cuales, o sea, y como lo mencionaba Leslie en la presentación anterior, es importante ese proceso de articulación de financiamiento. En otras palabras, existe todo un andamiaje institucional y de marco de políticas sobre el cual es importante alinear las intervenciones que puedan venir a través de financiamiento complementario, ¿no? Y esta es seguramente la pregunta difícil y la que viene a continuación y que Luis Alejandro va a estar abordando, ¿no? Entonces, esto en el caso de Guatemala ha permitido que a nivel existan áreas prioritarias, a nivel de territorio, donde están priorizadas actividades, ¿sí? Actividades para red y un marco de políticas que, en mi opinión, digamos, bastante avanzado, que permita soportar esa propuesta que está haciendo el país para finalmente lograr el objetivo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y como mencionaba, o sea, la pregunta del millón es esa, ¿no? Luego, ¿cómo ahora financiamiento complementario, en el caso del sector privado, por ejemplo, alinearlo, ¿sí? Y complementar en el caso de las estrategias nacionales, que básicamente, digamos, todos los países están usando ese formato para poder desarrollarlo? Y esta pregunta, como indicaba, bueno, Leslie ya aportó insumos importantes en la presentación anterior y creo que Luis podrá complementar también.